Muy buenas, queridos alumnos de cuarto. Mirad, os voy a hacer un vídeo recopilatorio de los conocimientos que hemos ido dando a lo largo de esta semana con respecto al concepto de mol, ¿no? Ya habíamos visto en clase que una vez que habíamos formulado los compuestos, pues una primera actividad que podíamos desarrollar era calcular el peso molecular de dicha sustancia. Y sabemos que las masas atómicas de los elementos lo tenemos en la página final del libro, con lo cual una primera actividad que vosotros podéis ir desarrollando es formular compuestos y calcular pesos moleculares. Ustedes sabéis, porque ya lo hemos dicho en clase, que el peso molecular está íntimamente relacionado con la dualidad del concepto de mol, ¿no? Ya que sabemos que por una parte dicha masa molecular pasadas a gramos equivale a lo que es un mol de dicha sustancia. Y por otra parte, justo ese mol lo que contiene es el número de Avogadro de partículas, ya sea de átomos o de moléculas, ¿no? En el ejemplito que tenéis aquí, pues habíamos visto el cloruro de calcio, que habíamos calculado su peso molecular, que era de 111 gramos, y en estos 111 gramos sabíamos que existía 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas del cloruro de calcio. Con lo cual, acordaros de lo que es el concepto de mol y cómo presenta dos conceptos asociados a él, ¿no? Por una parte el número de partículas y por otra parte la relación que existe con la masa molecular del compuesto. Bien, también habíamos visto esta expresión que nos relaciona a partir de los gramos de un compuesto la cantidad de moles que tenemos de él y a partir de los moles de un compuesto con esta misma relación podíamos calcular los gramos, ¿no? De hecho, aquí tenemos un segundo ejercicio que partíamos de 78 gramos del pentacloruro de fósforo. Lo que hacíamos era formular al pentacloruro de fósforo, calcular el valor de su peso molecular y dividir los 78 entre su masa molecular. Y de esta manera nos salía estos 0,37 moles. Y también habíamos visto otro ejercicio donde teníamos 2,7 moles del hidróxido de litio. Calculábamos de nuevo el peso molecular y de esta manera sabíamos que esos 2,7 moles era equivalente a 64,8 gramos de hidróxido de litio. Luego, esta sencilla formulita que os recuerdo, podéis utilizar proporcionalidad, factores de conversión, podéis utilizar esta fórmula o incluso regla de 3. Yo suelo utilizar más factores de conversión o utilizo más esta fórmula, pero la proporcionalidad o la regla de 3 pues también las aceptaría. El procedimiento matemático, digamos que sería quizá un poquito indiferente, ¿no? Lo importante es entender el concepto y una vez que nos dan unos datos, saber calcular lo que nos piden, ¿no? Mirad, el siguiente concepto que habíamos visto era calcular la masa en gramos o en kilogramos de una sola molécula. Y sabemos que la masa de una sola molécula es muy pequeña y calculamos la masa en gramos de una sola molécula justo a partir del concepto de mol, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos visto en clase que a partir del bromuro de hierro 2, pues queríamos calcular la masa en gramos de una sola molécula y calculábamos primero el peso molecular de dicha sustancia, que era de 215,85, y estos son los gramos por mol. Al dividir, aquí tenéis de nuevo la expresión que ya la habíamos visto en clase, precisamente al dividir la masa en gramos equivalente al peso molecular por el número de Avogadro, lo que nos sale es la masa en gramos de una sola molécula y observar que esa cantidad de masa en gramos es muy pequeña, ¿no? Las masas en gramos de una sola molécula o de un solo átomo son unidades muy pequeñas. Si nos lo piden en kilos, lo único que tenemos que hacer es, a través de un factor de conversión, o dividir la masa en gramos entre 1000 y ya nos saldría en kilogramos, ¿no? También os recuerdo, y estaba dentro del mismo ejercicio, observar, ¿no?, que no solamente se podía calcular la masa de una única molécula, sino que se podía calcular la masa de 2, 3, 4 o podíamos pasar a números muy grandes, ¿no? 1.000.000, 1 billón, 20.000 billones que tenemos aquí, ¿no? E incluso podríamos hablar del cálculo de trillones de moléculas. Ustedes sabéis que una vez que tenemos esa cantidad de moléculas, la multiplicamos por la masa de una sola molécula y eso nos da la masa equivalente a esa cantidad. Lo que sí que tenéis que tener mucho cuidado es que ya habíamos visto en clase que bueno, vamos a utilizar la notación científica porque la manera de simbolizar o de representar a esa cantidad tan grande de partículas, ya sean átomos o moléculas,
pues es bastante grande, con lo cual teníamos que utilizar la calculadora, tenemos que utilizar la notación científica y espero que se vaya cogiendo práctica, no solamente en calcular la masa de una sola molécula, sino de una cantidad bastante grande de ella, ¿no? Mirad, por último teníamos un ejercicio donde habíamos utilizado la densidad, ¿no? Por ejemplo, disponíamos de 2 litros de pentano, de densidad, aquí tenemos la densidad del pentano, se formulaba, se calculaba el peso molecular y el problema que tenía añadido este último ejercicio es que a partir de la densidad y como nos dan el volumen tenemos que calcular la masa. Yo espero que no haya mucho problema en saberse que la densidad es la masa partido por el volumen y al despejar la masa pues multiplicamos la densidad por el volumen. Siempre comprobar que las unidades de la densidad y las unidades del volumen que os doy estén acordes para no tener que utilizar ningún tipo de factor de conversión y cambiar las unidades. De esta manera se calcula la masa y una vez que tenemos la masa, pues lo dividimos entre su correspondiente peso molecular y tenemos los moles. Y atento que aparecía una última expresión y es que a partir de los moles y multiplicando por el número de Avogadro, pues lo que obteníamos era el número de moléculas. Observar que en este ejercicio nos pedían no solamente calcular los moles, sino el número de moléculas. Y esta última expresión os la dejo aquí indicada y os lo dije también en clase. Acordar que los moles multiplicado por el número de Avogadro lo que nos daba a nosotros era el número de moléculas. Si además nos pedían la cantidad de átomos en total que teníamos, pues en ese caso ya tendríamos que multiplicar dicho número de moléculas por la cantidad de átomos que había en cada molécula y eso nos daba a nosotros la cantidad de átomos, ¿de acuerdo? Mirar este segundo ejercicio y último, ¿no? El sexto y segundo digo porque está relacionado con el quinto, ¿no? Pues nos dan una cantidad de moléculas y lo que nos piden a nosotros es qué volumen tenemos de pentano, ¿no? Pues mira, en este caso lo que tenemos que utilizar es, a partir del número de moléculas y dividiendo entre el número de Avogadro, nos dan a nosotros los moles. Observa cómo aquí tengo utilizado factores de conversión, pero si utilizáis ustedes la fórmula, ¿no? Moles por el número de Avogadro, moléculas, atento a las moléculas, cuando se divide por el número de Avogadro, lo que obtenemos los moles. Y utilizando la expresión anterior, los moles multiplicados por el peso molecular nos dan los gramos. Y a su vez, cuando ya nos dan los gramos o la masa y nos dan el valor de la densidad, pues lo que podemos calcular es el volumen. Luego podemos ir utilizando pequeñas expresiones, pequeñas formulitas, que cada vez que nos den dos datos, pues podemos calcular el tercero. En este caso parece que el resultado final sería de 0,157 litros de pentano. Mirad la actividad que habíamos desarrollado a lo largo de esta semana y que la estoy intentando explicar. Terminaba pues con un poquito de repaso de factores de conversión que me habéis dicho que más o menos os sonaba de cursos anteriores. Pero bueno, digo como siempre, la actividad la hemos ido desarrollando en clase. Os doy este vídeo también, recopilatorio de conocimiento, de información, para que os sirva. Además, os he mandado la actividad para que vayáis practicando con toda una serie de compuestos. Y evidentemente, en cuantito haya algún tipo de problema, pues os ruego que me lo preguntéis en clase. Bueno, pues mirar, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que también a alguien de la red, si le interesa y le gusta, pues que aprecie un poquito el esfuerzo y el trabajo. Y como siempre, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Hasta ahora.